Capítulo 11. Anteriores y posteriores se llaman algunas cosas, suponiendo 10 que algo es primero y principio en cada género, por estar más cerca de algún principio determinado, o bien absolutamente y por naturaleza, o bien en orden a algo o en algún lugar o por algunos. Así, unas son anteriores según el lugar por estar más cerca, o bien de algún lugar determinado por la naturaleza, por ejemplo, del medio o del extremo, o bien en orden a cualquier cosa. Y lo que está más alejado es posterior. Otras son 15 anteriores según el tiempo, unas, en efecto, lo son por estar más lejos del momento presente. Por ejemplo en los sucesos pasados, pues antes fueron las guerras troyanas que las médicas, porque distan más del momento presente. Y otras, por estar más cerca del momento presente. Por ejemplo en los futuros, pues antes serán los juegos nemeos que los píticos, porque están más cerca del momento presente, habiéndonos servido de este momento como principio y momento primero. Otras son anteriores según el movimiento, pues es anterior lo que está más cerca del motor 20 primero. Por ejemplo, el niño es anterior al varón. Y también este es cierto principio absolutamente. Otras son anteriores según la potencia, pues es anterior lo que supera en potencia, y lo que es más potente. Y es tal aquel según cuyo designio necesariamente resultará lo otro, que es posterior, de suerte que, si aquel no lo mueve, no se mueve esto, y, si lo mueve, 25 se mueve. Y el designio es un principio. Otras son anteriores según la ordenación, y estas son las que, en relación a algo determinado, distan según cierta razón. Por ejemplo, el parástata es anterior al tritostata, y la paraneta, anterior a la neta. Pues allí es principio el corifeo, y aquí, la mediana. 30 Estas cosas, pues, se dicen anteriores de este modo. Y de otro modo se dice anterior lo anterior por el conocimiento, considerado también como anterior absolutamente. Pero, entre estos anteriores, son distintos los que lo son según el concepto y los que lo son según la sensación. Pues, según el concepto, son anteriores los universales, y, según la sensación, los singulares. Además, según el concepto, el accidente es anterior al todo. Por ejemplo, lo músico es anterior al hombre músico. 35 Pues el concepto no será todo sin la parte. Sin embargo, no cabe que exista lo músico si no existe algún músico. Todavía, se llaman anteriores las afecciones de los sujetos anteriores. Por ejemplo, la rectitud es anterior a la tersura. Aquella, en efecto es afección de la línea en cuanto tal, y esta, 1019a, de la superficie. Así, pues, unas cosas se llaman anteriores y posteriores así, y otras, según la naturaleza y la substancia. Las últimas son las que pueden existir sin otras, mientras que estas otras no pueden existir sin ellas. Esta división la usó Platón. Y, puesto que ser se dice en varios sentidos, en primer lugar es anterior el sujeto, por lo cual la substancia es 5 anterior. Después, son anteriores de distinto modo las cosas que son según la potencia y según la entelequia. Unas, en efecto, son anteriores según la potencia, y las otras, según la entelequia. Por ejemplo, según la potencia, la media línea es anterior a la línea entera, y la parte, anterior al todo, y la materia, anterior 10 a la substancia. Pero, según la entelequia, son posteriores. Pues, solo una vez disuelto el todo, serán según la entelequia. Así, pues, en cierto modo, todas las cosas que se dicen anteriores o posteriores se dicen según estas. Unas, en efecto, pueden existir sin las otras según la generación, por ejemplo el todo sin las partes. Y otras, según la corrupción, por ejemplo la parte sin el todo. Y de modo semejante las demás cosas. Capítulo 12. 15 Se llama potencia el principio del movimiento o del cambio que está en otro, o en el mismo en cuanto otro. Por ejemplo, el arte de edificar es una potencia que no está en lo que se edifica. Pero el arte de curar, que es una potencia, puede estar en el que es curado, pero no en cuanto que es curado. Así, pues, la que es absolutamente principio del cambio o del movimiento se llama potencia en otro, o en el mismo en cuanto otro. Pero hay también una potencia para ser cambiado o movido por otro, o por el mismo en cuanto otro. Decimos, en efecto, que el 20 paciente puede ser afectado por aquella potencia de la cual recibe alguna afección, unas veces si recibe una afección cualquiera, pero otras no según cualquiera afección, sino si la afección es para algo mejor. Además, se llama potencia al determinar una cosa bien o según designio. Pues algunas veces decimos que los que simplemente andan o hablan, pero no bien, o no como quieren, no 25 pueden hablar o andar. Y lo mismo en cuanto a recibir afecciones. Además, todos aquellos hábitos según los cuales las cosas son totalmente impasibles, o inmutables, o no fácilmente movibles hacia lo que es peor, se llaman potencias.
Las cosas, en efecto, se quiebran o se desmenuzan, o se doblan, y, en una palabra, 30 se destruyen, no por poder, sino por no poder, y por carecer de algo. Y son impasibles frente a tales alteraciones las que apenas o ligeramente son afectadas, a causa de su potencia, por poder, y por estar dispuestas de algún modo. Diciéndose la potencia en todos estos sentidos, también potente se dirá, en un sentido, lo que tiene un principio de 35 movimiento o de cambio, pues también lo que puede detener es algo potente, en otro, o en sí mismo en cuanto otro. En un 1019b, segundo sentido, se llama potente una cosa si algo tiene sobre ella tal potencia. En otro, si tiene potencia para experimentar cualquier cambio, ora hacia lo que es peor, ora hacia lo que es mejor, pues también lo que se corrompe parece ser potente para corromperse, o que no se corrompería si fuera impotente para ello. Por consiguiente, tiene cierta disposición y causa y 5 principios de tal afección. Así, pues, unas veces parece ser tal por tener algo, otras por estar privado de algo. Pero, si la privación es en cierto modo un hábito, todas las cosas serán potentes por tener algo. Pero el ser se dice equívocamente, de suerte que se es potente por tener algún hábito y principio, y por tener la privación de éste, si cabe tener una privación. Y, de otro modo, por no tener otro, o él mismo en cuanto otro, la potencia o principio de su corrupción. Y, todavía, todas estas cosas se dicen potentes o bien simplemente, porque pueden llegar o no llegar a ser, o porque llegan o no llegan a ser bien. Pues también en los inanimados reside tal potencia, por ejemplo en los instrumentos. Pues dicen que una 15 lira puede tocar, y otra no, si no es de buen sonido. Impotencia es la privación de potencia y de un principio tal cual se ha dicho, o absolutamente, o en el llamado por la naturaleza a tenerlo, o bien cuando está llamado por la naturaleza a tenerlo ya. No se diría, en efecto, que un niño, un varón adulto y un eunuco son igualmente impotentes para engendrar. 20 y, todavía, según una y otra potencia, hay una impotencia opuesta, a la que simplemente mueve y a la que mueve bien. Impotentes, por tanto, se llaman unas cosas según esta impotencia, y otras, de otro modo, como lo posible y lo imposible. Es imposible aquello cuyo contrario es verdadero por necesidad, por ejemplo, que la diagonal sea de la misma medida que un lado del cuadrado es imposible, porque esto es falso, y su 25 contrario no solo es verdadero, sino incluso necesario que sea de distinta medida. Por consiguiente, que sea de la misma medida no solo es falso, sino incluso falso de necesidad. Y lo contrario a esto, lo posible, es cuando lo contrario no es necesariamente falso, por ejemplo, es posible que un hombre esté sentado, pues no es falso de necesidad que no esté sentado. 30 Así, pues, lo posible significa, en un sentido, como se ha dicho, lo no falso de necesidad. En otro, el ser verdadero, y en otro, lo que cabe que sea verdadero ya. Y, metafóricamente, se llama potencia la que se estudia en la geometría. Estas son, pues, las cosas posibles no según una 35 potencia. Pero las que se dicen según una potencia, todas se dicen en 1020a, orden a una primera. Y esta es un principio de cambio que está en otro, o en el mismo en cuanto otro. Las demás cosas, en efecto, se llaman posibles, unas porque algo distinto de ellas tiene tal potencia, otras porque no la tiene, y otras porque la tiene de un modo determinado. Y de manera semejante también 5 las imposibles. De suerte que la definición propia de la potencia primera sería un principio mutativo que está en otro, o en el mismo en cuanto otro. Capítulo 13. Cuanto se llama lo divisible en sus partes integrantes, de las cuales una y otra o cada una es por naturaleza algo uno y algo determinado. Así, pues, una multitud es algo cuanto si es numerable, y una magnitud, si es mensurable. Y se llama 10 multitud lo potencialmente divisible en partes discontinuas, y magnitud, lo divisible en partes continuas. Y la magnitud continua en una dimensión se llama longitud, la continua en 2, latitud, y la continua en 3, profundidad. Y la multitud finita se llama número, y la longitud, línea, y la latitud, superficie, y la profundidad, cuerpo. Además, unas cosas se llaman cuantas por sí, y otras, 15 accidentalmente. Por ejemplo, la línea es algo cuanto por sí, y lo músico, accidentalmente. Y de las cosas que son cuantas por sí, unas lo son según la substancia, como es algo cuanto la línea, pues en el enunciado que dice que es figura algo cuanto, y otras son afecciones y hábitos de tal substancia, como lo mucho 20 y lo poco, lo largo y lo corto, lo ancho y lo estrecho, lo alto y lo bajo, lo pesado y lo ligero, y las demás cosas semejantes. Y también lo grande y lo pequeño, y lo mayor y lo menor, en sí mismos y en relación recíproca, son de suyo afecciones de 25 lo cuanto.
Pero estos nombres se transfieren también a otras cosas. Y de las cosas que se dicen cuantas accidentalmente, unas se dicen del mismo modo que se dijo que era cuanto lo músico y lo blanco, por ser algo cuanto aquello en lo que están, y otras, como se dicen cuantos el movimiento y el tiempo. Pues 30 también estos se dicen cuantos y continuos, por ser divisibles aquellas cosas de las que estos son afecciones. Pero me refiero no a lo que se mueve, sino a aquello a través de lo que fue movido. Pues, por ser cuanto esto, también el movimiento es cuanto, y el tiempo es cuanto por serlo el movimiento. Capítulo 14. Cualidad se llama, en un sentido, la diferencia de la substancia. Por ejemplo, un hombre es un animal de cierta cualidad porque es bípedo, y un caballo, porque es cuadrúpedo, y un círculo es una figura de cierta cualidad porque no tiene 35 ángulos, puesto que la diferencia substancial es una cualidad. Por 1020b, consiguiente, en este sentido, la cualidad se llama diferencia de la substancia. Pero, en otro sentido, la cualidad se dice como en las cosas inmóviles y en las cosas matemáticas, del modo que los números son de cierta cualidad, por ejemplo los números compuestos y que no son solo en una dimensión, sino aquellos de los que es imitación el plano y el sólido, y estos son los cuantas veces 5 cuantos o cuantas veces cuantos, y, en suma, lo que hay en la substancia además de lo cuanto. Pues la substancia de cada uno es lo que es una sola vez. Por ejemplo, la substancia de 6 no es lo que son 2 veces o 3 veces, sino lo que son una sola vez. Pues 6 son una sola vez 6. Además, todas las afecciones de las substancias que se mueven, como el calor y la frialdad, la blancura y la negrura, la pesadez y la ligereza, y todas las cosas semejantes, según las cuales se dice también que se alteran los cuerpos de las cosas que cambian. Además, según la virtud y el vicio, y, en general, el mal y el bien. Así, pues, la cualidad puede decirse sin duda de dos modos, y de esto sería uno el más propio. La cualidad primera es, en 15 efecto, la diferencia de la substancia, y de esta es cierta parte también la cualidad que hay en los números. Pues es cierta diferencia de substancias, pero de substancias que o bien no se mueven o bien no en cuanto que se mueven, y las afecciones de las cosas que se mueven en cuanto que se mueven, y las diferencias de los movimientos. Y la virtud y el vicio son cierta parte de las afecciones, pues manifiestan diferencias del movimiento y de la actividad, según las cuales actúan o reciben la acción de otro, bien o mal, las cosas que están en movimiento. Pues lo que puede ser movido a actuar de tal modo es bueno, y lo que puede ser movido a actuar del modo contrario, malo. Pero lo bueno y lo malo significan cualidad sobre todo en los seres animados, y, de entre estos, principalmente en los que tienen albedrío. Capítulo 15. Relativo se dice, de unas cosas, como lo doble en orden a la mitad y lo triple en orden a la tercera parte, y en general el múltiplo en orden al submúltiplo, y lo que excede en orden a lo excedido. De otras, como lo que puede calentar en orden a lo que puede ser calentado, y lo cortante en orden a lo cortable, y, en una palabra, lo activo en orden a lo pasivo. De otras, como lo medible en orden a la medida, y lo escible en orden a la ciencia, y lo sensible en orden a la sensación. Las relaciones de la primera clase se dicen según un número, o simplemente o de un modo determinado, en orden a ellos o en orden a uno, por ejemplo lo doble es, en relación a 1, 35 un número determinado, y el múltiplo está en relación numérica con 1, pero no determinada, como esta o esta. Y lo, 1021a, sesquialtero está en orden a lo subsesquialtero en relación numérica determinada, pero lo superparcial en orden a lo subsuperparcial está en relación indeterminada, como el múltiplo en orden a 1. Y lo que excede en orden a lo excedido es totalmente indeterminado según un número. El número, en efecto, es 5 conmensurable, y de lo no conmensurable no se dice un número, y lo que excede en orden a lo excedido es tanto como lo excedido y todavía más, pero esto es indeterminado. Pues es de cualquier modo, o igual o no igual a lo excedido. Así, pues, todas estas relaciones se dicen según un número y son afecciones de un número. Y también lo igual y semejante y lo idéntico, de distinto modo, todos, en efecto, se dicen según el uno, pues son idénticas aquellas cosas cuya substancia es una, y semejantes, aquellas cuya cualidad es una, e iguales, aquellas cuya cantidad es una. Y el uno es principio y medida del número, de suerte que todas estas se dicen relaciones según un número, pero no del mismo modo. Y las relaciones activas y las pasivas se dicen relaciones según la potencia activa y pasiva y los actos de las potencias. Por ejemplo, lo que puede calentar es relativo a lo que puede ser calentado porque puede, y a su vez lo que calienta es relativo a lo que es calentado, y lo que corta, relativo a lo que es cortado, como actuantes.
Pero de las cosas relativas numéricamente no 20 hay actos, a no ser del modo que se ha dicho en otro lugar. Y los actos según un movimiento no se dan en ellas. Pero algunas cosas relativas según una potencia se dicen también relativas según tiempos particulares, por ejemplo lo que ha hecho en relación a lo que ha sido hecho, y lo que hará en relación a lo que será hecho. Así, en efecto, el Padre se dice Padre del Hijo, pues el uno ha hecho algo y el otro ha recibido la acción. Además, algunas cosas son relativas por privación de potencia, como 25 lo imposible y cuantas cosas se dicen así, por ejemplo lo invisible. Así, pues, las cosas que se dicen relativas según número y potencia, todas son relativas porque lo que ellas son se expresa por lo que es de otro, y no porque otra cosa sea relativa a ellas. Pero lo mensurable y lo escible y lo pensable se dicen relativos 30 porque otra cosa se dice relativa a ellos. Lo pensable, en efecto, significa que hay pensamiento de ello. Pero el pensamiento no es relativo a aquello de lo que es pensamiento, pues se habría dicho dos veces lo mismo, y, de modo semejante, la visión es, 1021b, visión de algo, no de aquello de lo que es visión, aunque sea verdadero decir esto, sino relativa al color o relativa a alguna otra cosa semejante. Pero de aquel modo se dirá dos veces lo mismo, que la visión es de lo que es. Así, pues, las cosas que se dicen relativas según ellas mismas, unas se dicen así, otras 5 si los géneros de ellas son tales. Por ejemplo, la medicina es una de las cosas relativas porque el género de ella, la ciencia, es considerado como relativo. Además, todas aquellas cosas según las cuales se dicen relativas las que las tienen, como la igualdad porque se dice relativo lo igual, y la semejanza porque se dice relativo lo semejante. Otras, accidentalmente. Por ejemplo, un hombre es relativo porque es accidental para él ser doble, y esto es una de las cosas relativas. O lo blanco, si es accidente 10 de uno mismo ser doble y blanco. Capítulo 16. Perfecto se dice, en primer lugar, aquello fuera de lo cual no es posible tomar ninguna parte de ello, por ejemplo, tiempo perfecto de cada cosa es aquel fuera del cual no es posible tomar algún tiempo que sea parte de este tiempo, y lo que, según la excelencia y el bien, no puede ser superado en cuanto al 15 género. Por ejemplo, un médico es perfecto, y un flautista es perfecto, cuando, según la especie de la propia excelencia, nada les falta, y así, por metáfora, también en las cosas malas decimos un psicofanta perfecto y un ladrón perfecto, puesto que también los llamamos buenos, por ejemplo un buen ladrón o un buen psicofanta. Y la excelencia es cierta perfección. Pues cada 20 cosa es perfecta y toda substancia es perfecta cuando, según la especie de la propia excelencia, no carece de ninguna parte de su magnitud natural. Todavía, se llaman perfectas aquellas cosas que han conseguido el fin, siendo este noble. Pues se llaman perfectas por 25 tener el fin, de suerte que, puesto que el fin es una de las cosas extremas, trasladando el sentido también a las cosas malas, decimos que algo ha perecido perfectamente y que se ha corrompido perfectamente, cuando nada falta de la corrupción y del mal, sino que está en el extremo. Por eso también la muerte se llama fin por metáfora, porque ambos son cosas extremas. 30 y también se llama fin la causa final última. Así, pues, las cosas llamadas perfectas según ellas mismas se llaman así de todos estos modos. Unas por no carecer de nada en el sentido del bien ni tener superación ni tomar algo fuera. Otras, en absoluto, por no tener superación en cada género ni haber nada fuera. Y las demás se llaman perfectas o bien según 1022a, estas, o bien por hacer algo perfecto o por tenerlo o por adaptarse a ello o por decirse de alguna manera en orden a las primariamente llamadas perfectas. Capítulo 17. Término se llama lo último de cada cosa, y lo primero fuera de lo cual no es posible tomar nada de ella, y lo primero dentro 5 de lo cual está todo lo de ella, y lo que sea especie de magnitud o de lo que tiene magnitud, y el fin de cada cosa, y es tal aquello a lo que se dirige el movimiento y la acción, y no aquello desde lo que comienza. Pero algunas veces, ambas cosas, aquello desde lo que comienza y aquello a lo que se dirige y la causa final, y la substancia de cada cosa y la esencia de cada 10 cosa. Pues esta es término del conocimiento. Y, si lo es del conocimiento, también de la cosa. Por consiguiente, está claro que, de cuántos modos se dice el principio, de tantos se dice también el término, y todavía de más. Pues el principio es un término, pero no todo término es principio. Capítulo 18. Por lo que se dice en varios sentidos. En un sentido es la 15 especie y la substancia de cada cosa. Por ejemplo, aquello por lo que uno es bueno es el bien en sí. En otro sentido, aquello en lo que primero puede algo llegar a ser naturalmente, por ejemplo el color en la superficie.
Así, pues, lo primeramente llamado por lo que es la especie, y, en segundo lugar, es como la materia de cada cosa y lo primero que subyace a cada cosa. 20 y, en general, por lo que tendrá las mismas acepciones que causa. Se dice, en efecto, ¿por qué ha venido? ¿O a causa de qué ha venido? ¿Y por qué se ha hecho un paralogismo o un silogismo? ¿O cuál es la causa del silogismo o del paralogismo? Además, se llama por lo que es por posición, por lo que se ha detenido o por lo que anda. Pues todas estas cosas significan lugar y posición. De suerte que también por sí mismo tiene que decirse en varios sentidos. Un por sí 25 mismo es, en efecto, la esencia de cada cosa, por ejemplo Calías es por sí mismo Calías y la esencia de Calías. Otro, todo lo que hay en la quididad, por ejemplo Calías es por sí mismo animal. Pues en el enunciado está animal. Calías es, en efecto, cierto animal. Además, si el sujeto ha recibido algo directamente en sí mismo o en alguna de las partes de sí mismo. Por 30 ejemplo, la superficie es blanca por sí misma, y el hombre vive por sí mismo. Pues el alma, en la cual está directamente el vivir, es una parte del hombre. Todavía, aquello de lo cual no es causa otra cosa. Del hombre, en efecto, hay varias causas. Lo animal, lo bípedo. Sin embargo, el hombre es hombre por sí mismo. 35 Además, cuántas cosas se dan en uno solo y en cuanto es uno solo. Por eso lo separado es por sí mismo. Capítulo 19. 1022b, disposición se llama la ordenación, según el lugar o según la potencia o según la especie, de lo que tiene partes. Es preciso, en efecto, que haya alguna posición, como incluso lo manifiesta el nombre disposición. Capítulo 20. Hábito se llama, en un sentido, por ejemplo, cierto acto de 5 lo que tiene y de lo que es tenido, como cierta acción o movimiento, pues cuando uno hace y otro es hecho, está en medio el acto hacedor. Así también en medio del que tiene un vestido y del vestido tenido está el hábito. Es, pues, evidente que no cabe que éste tenga hábito, en efecto, se procedería al infinito, si fuese propio de lo tenido tener hábito. En otro sentido se llama hábito una disposición según la cual está bien o mal dispuesto lo que está dispuesto, y lo está o por sí mismo o en orden a otro. Por ejemplo, la salud es cierto hábito, pues es una disposición tal. Todavía, se llama hábito si es una parte de tal disposición. Por eso también la excelencia de las partes es cierto hábito.